Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Hace 15 años estuve por primera vez de pie en el púlpito del tabernáculo en calidad de nuevo 70. Tenía 48 años y el cabello oscuro y abundante. Creí saber lo que significaba sentirse inadecuado. Al final de los 5 minutos de mi discurso, mi camisa estaba empapada de sudor. Fue una prueba dura para mí. Hoy, al considerarlo, sin embargo, aquello se me hace una experiencia relativamente agradable. Durante la sesión en la que se sostuvo como miembros del quórum de los 12 apóstoles al presidente Dieter F. Uchtdorf y al elder David A. Bednar, recibí un testimonio del origen divino de sus llamamientos. También recibí en ese momento una comprensión de lo infinitamente sagrado que es el llamamiento y el servicio de un apóstol del Señor Jesucristo. No tengo palabras para expresar esa comprensión, ya que fue una comunicación sin palabras de espíritu a espíritu. Al considerarlo nuevamente ahora, me siento sumamente humilde como nunca me había sentido antes. Y ruego a mi Padre Celestial que me apoye más que nunca para poder estar a la altura de algo que está mucho más allá de mi capacidad natural y para poder concentrarme en otros, dedicándome por entero a servirlos a ustedes. Confío en Él y sé que su gracia es suficiente y por lo tanto aquí estoy dando sin reservas todo lo que tengo y soy a Dios y a su amado Hijo. También dedico quién soy, mi lealtad, mi servicio y mi amor a la primera presidencia y a mis hermanos de los 12. En mi bendición patriarcal, que a los 13 años recibí de un abuelo amado, se encuentra esta afirmación. Tu Padre Celestial te ha enviado en esta última y gloriosa dispensación para que pudieras nacer bajo el nuevo y sempiterno convenio de padres buenos y rectos. Con profundo agradecimiento, reconozco que esa ha sido una bendición fundamentalmente extraordinaria en mi vida. Rindo homenaje a mis padres y con amor reconozco la deuda que tengo con ellos, con sus padres y con las generaciones anteriores. Poco después de recibir mi llamamiento como 70, tuve la oportunidad de estar junto a la tumba de uno de esos antepasados que murió antes de que yo naciera. Al pensar en los sacrificios que él y su familia efectuaron al haber aceptado el Evangelio restaurado de Jesucristo, un sentimiento de gratitud llenó mi corazón y brotó en mí la determinación de honrar su sacrificio y el de aquellos que llegaron después, mediante una vida virtuosa y siendo fiel a Dios y a los convenios del Evangelio. Entre esas bendiciones incluyo a mis queridos hermanos y a sus esposas que se encuentran hoy presentes. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos y una hija, todos ellos casados con excelentes cónyuges, o en el caso de nuestro hijo menor, que pronto se va a casar con una amorosa jovencita. Los amamos y también a nuestros nietos, y agradecemos la forma que bendicen nuestra vida al permanecer fieles al Salvador y a su Evangelio. Por encima de ellos se encuentra mi esposa Katy, la creadora de nuestro hogar, la luz de mi vida, una compañera firme y sabia, llena de intuición espiritual, buen humor, buena voluntad y caridad. La amo más de lo que las palabras pueden expresar y espero poder demostrárselo más convincentemente en los días y años venideros. De joven tuve la bendición de prestar servicio misional en Argentina, bajo la tutela de 2 excepcionales presidentes de misión, Ronald B. Stone y Richard G. Scott, y sus esposas, Patricia y Janine.
Agradezco a Dios la influencia perdurable que dejaron en mí. Después de graduarme de la Facultad de Derecho, Kathy, nuestros hijos y yo vivimos primero en Maryland, luego en Tennessee, Virginia, Carolina del Norte y ahora en Utah. Pasamos 3 años hermosos en México. Y en todos esos lugares hemos sido bendecidos con amigos muy queridos dentro y fuera de la iglesia que nos quisieron, nos enseñaron y nos brindaron su amistad, tanto a nosotros como a nuestros hijos, y que siguen haciéndolo. Aprovecho la oportunidad para expresar públicamente mi gratitud a todos ellos. Mi amor y mi estima por mis hermanos de los 70 y del Obispado Presidente no tiene límites. Me alegra saber que mi servicio me mantendrá cerca de ellos y que con frecuencia tendremos la oportunidad de servir juntos. Las revelaciones que se recibieron en nuestra época y que han establecido el lugar en la iglesia para los 70 constituyen uno de los milagros más profundos y quizás menos apreciados de la historia de la obra del Señor en los últimos días. Los 70 son clave para el éxito de la obra ahora y en los años venideros, y me siento sumamente honrado de que mi nombre haya estado entre los de ellos. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Deseo expresarles mi testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y del poder de su infinito sacrificio expiatorio. Al hacerlo, recuerdo una experiencia que tuve mientras vivía en el estado de Tennessee. Una tarde recibí en casa una llamada de un caballero que no conocía. Se presentó como un ministro de otra religión que acababa de jubilarse y me pidió que nos reuniéramos en privado el domingo siguiente. Al reunirnos, mi invitado me dijo con franqueza que había venido porque estaba preocupado por el bienestar de mi alma. Sacó de su portafolio una lista bastante larga de pasajes del Nuevo Testamento y dijo que quería analizarlas conmigo para ver si podía ayudarme a ser salvo. Me sorprendió un poco su franqueza, pero me di cuenta de que era sincero y me conmovió su interés genuino en mí. Conversamos por más de 1 hora. Estuvo dispuesto a escucharme explicarle algunas cosas de mis creencias y también a leer algunas enseñanzas del Libro de Mormón que él no conocía. Nos dimos cuenta que muchas de nuestras creencias eran las mismas y que otras no. Se estableció un nexo de amistad y oramos juntos antes de que él se fuera. Lo que aún recuerdo es nuestra conversación sobre nacer de nuevo. El renacimiento espiritual es algo de lo cual el elder Russell M. Nelson habló con mucha elocuencia ayer. Y es cuando el renacimiento espiritual ocurre a través de Jesucristo que tengo contexto para mi testimonio de Él. Fue Jesucristo el que dijo que, para entrar en el reino de Dios, debemos nacer de nuevo, es decir, nacer del agua y del Espíritu. Sus enseñanzas en cuanto al bautismo físico y espiritual nos ayudan a comprender que se necesitan tanto nuestros hechos como la intervención del poder divino para ese renacer transformador, para cambiar del hombre natural al santo. Pablo describe el nacer de nuevo con una expresión sencilla, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Consideren 2 ejemplos del Libro de Mormón. Más o menos un siglo antes del nacimiento de Cristo, el rey Benjamín enseñó a su pueblo de la venida del Salvador y de su expiación. El Espíritu del Señor efectuó un cambio tan grande en las personas que no tenían más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Por su fe en Cristo dijeron: estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios de hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos todo el resto de nuestros días. El rey respondió: a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí, hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. El relato de Alma también es instructivo. Mientras él y sus compañeros trataban de destruir la iglesia de Cristo, un ángel los amonestó. Después de eso, Alma pasó 3 días y 3 noches que él describió como un tormento eterno. Dijo: sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno.
Finalmente, al arrepentirse casi hasta la muerte, como él lo expresó, vino a su mente el dulce mensaje de Jesucristo y de su expiación. Alma rogó: «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte». Fue perdonado y públicamente confesó: «Me he arrepentido de mis pecados, y el Señor me ha redimido, he aquí he nacido del Espíritu». Y el Señor me dijo: «No te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas, y así llegan a ser nuevas criaturas». Al reflexionar sobre esos ejemplos y otros pasajes de las Escrituras, es claro que nacer de nuevo espiritualmente comienza con la fe en Jesucristo, por cuya gracia cambiamos. Más específicamente, es la fe en Cristo como el expiador, el redentor, que limpia del pecado y santifica. Cuando esa fe verdadera se arraiga en una persona, inevitablemente conduce al arrepentimiento. Amulek enseñó que el sacrificio del Salvador trae la salvación a cuantos crean en su nombre, ya que ese es el propósito de este último sacrificio, poner en efecto las entrañas de misericordia, que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Sin embargo, para ser completo, el arrepentimiento exige un convenio de obediencia. Tal es el convenio que pronunció el pueblo de Benjamín, el de hacer la voluntad de Dios y ser obedientes a sus mandamientos. Tal es el convenio que se manifiesta mediante el bautismo en el agua, que a veces se menciona en las Escrituras como el bautismo de arrepentimiento o bautismo para arrepentimiento, ya que es el paso final, la piedra angular de nuestro arrepentimiento. Entonces, se nos promete que el Señor nos bautiza con fuego y con el Espíritu Santo. Nefi lo expresó de esta manera: «Porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua, y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo». Al haber así confiado en los méritos de aquel que es poderoso para salvar, somos vivificados en el hombre interior. Y si bien no hemos nacido de nuevo por completo, ciertamente estamos en el camino del renacimiento espiritual. Ahora bien, el Señor nos advierte que prestemos atención, porque existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia, incluso los que son santificados. Como lo aconsejó Nefi, por tanto debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Se preguntarán: ¿por qué no se produce ese gran cambio más rápido en mí? Deben recordar que los sorprendentes ejemplos del pueblo del rey Benjamín, de Alma y de otras personas en las Escrituras son extraordinarios y poco comunes. Para la mayoría de nosotros los cambios son graduales y llevan tiempo. Volver a nacer, a diferencia de nacer físicamente, se trata más de un proceso que de un evento, y dedicarnos a ese proceso es el propósito central de la vida terrenal. A su vez, no nos justifiquemos en un esfuerzo casual. No nos conformemos con mantener alguna disposición de hacer lo malo. Participemos dignamente de la Santa Cena cada semana y recurramos al Espíritu Santo para eliminar los últimos vestigios de impureza en nosotros. Testifico que conforme sigan en el sendero de nacer de nuevo espiritualmente, la gracia expiatoria de Jesucristo borrará los pecados y las manchas de estos pecados. Las tentaciones perderán su atractivo y por medio de Cristo llegarán ustedes a ser santos como Él y nuestro Padre lo son. Conozco a Jesucristo como el Hijo de Dios que vive y que resucitó, y sé que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera. Y también sé que la santificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera para con todos los que le aman y sirven con toda su alma, mente y fuerza. Me regocijo al considerar que durante el resto de mi vida podré ofrecer a Cristo
y las buenas nuevas de Cristo a todo el mundo. Doy testimonio de la realidad y del amor de Dios y de nuestro Padre Celestial, a quien Jesucristo dio toda la gloria. Amo y testifico del profeta José Smith, por medio de su relación personal con el Señor, su traducción y publicación del Libro de Mormón. Y como mártir, el sellamiento de su testimonio con su sangre, José se ha convertido en el principal revelador de Jesucristo en su verdadera función de divino redentor. Jesús no ha tenido mayor testigo ni mejor amigo que José Smith. Declaro mi testimonio del llamamiento del presidente Thomas S. Monson como profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y prometo mi lealtad a él y a sus consejeros en sus sagradas funciones. Ruego mis bendiciones las bendiciones del Señor sobre todos nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.